Profe, buenas noches. Sebastián, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, usted. Bien, bien, gracias a Dios, Sebastián. Bueno, menos mal ingresaste porque ya iba a empezar y pues iba a dejar la grabación, pero ya que ingresaste, mucho mejor todavía. ¿Qué más, Sebastián? ¿Ya has estado conmigo en clase? Sí. Sí, señor. Lo que pasa es que me ha tocado salirme porque me cruzaron una clase a las 8. Entonces, pues con usted vamos hasta las 8:20. Pero como me Hoy pusieron... no, yo pienso que acabamos a las 7:45 más o menos. Ah, bueno, señor. Mucho mejor todavía. Bueno, bueno, Sebastián, empezamos la semana, terminamos ya la semana 7. ¿Tienes alguna pregunta con la actividad para entregar que empezó justamente hoy y termina el martes? ¿O lo tienes todo claro? Sí, sí, señor. De hecho, ahorita estábamos hablando en el grupo pues que creamos para realizar la actividad. Ajá. Estábamos como cuadrando los punticos. Pero entonces, ¿tienes preguntas o está todo claro? No, señora, está todo claro. Ah, vale. Sí, porque es una actividad muy sencilla, ¿no? Es una actividad bastante sencilla, que solamente es ir a mirar la actividad que está allí en el caso de estudio y hablar sobre el caso de estudio. Bueno, listo. Entonces para poder acabar tempranito, voy a compartir esta pantalla que tengo acá. Creo, ya la estás viendo, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Entonces, mira, vamos a hablar, hoy es pues obviamente viernes 20 de junio del 2025. Ustedes son el grupo B13 del segundo bloque teórico de cultura ambiental, de la clase Cultura Ambiental, y hoy vamos a hablar un poquito de las políticas y procesos que se adelantan en Colombia, que tienen que ver obviamente con la lectura, que se adelantan en Colombia para contrarrestar el cambio climático y la deforestación. ¿Qué significa esto? Que en Colombia se están haciendo cosas importantes que tienen que ver con salvaguardar el ecosistema, y no solamente el ecosistema, sino todas aquellas, todos aquellos recursos que son renovables o no renovables, pero que además están, bien sea, son de nuestro interés, pero son de interés mundial. Y entonces de lo primero que vamos a hablar es, existe un concepto claro y específico de políticas y estrategias nacionales para el cambio climático. Colombia está adherido a estos y Colombia además está adherido a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Social. Y bajo ese marco, Sebastián, Colombia tiene una política nacional de cambio climático desde el 2016, establecida desde el 2016. Bajo el decreto 298, Colombia reglamentó algunos espacios y algunos digamos así, montes y montañas en los que no se puede o no se debe intervenir ni manual ni mecánicamente. ¿Esto para qué? Para conservar los bosques, para conservar las aguas, pero para conservar también la flora y la fauna, más el aire, sobre todo la pureza del aire. Esto lo que hace es revertir o ayudar a revertir lo que conocemos como HEI, que son los gases de efecto invernadero. Esto coordina algunos estamentos entre públicos, privados y además unos como las ONGs y países. Ya sabemos y lo hemos hablado varias veces, nosotros estamos empeñados con el resto del mundo. Muchos países del mundo nos pagan plata para cuidar el bosque andino, el bosque selvático del Amazonas y las aguas. Y con esto nosotros lo que hacemos es, o bueno, nosotros no, se supone que deben entrar al país por algún lado, que yo ya lo dije, no sé por dónde entran, se supone se revierten o sirven para apoyar y controlar la siembra, para desanimar y además controlar también la tala, la minería ilegal, pero también para apoyar, por ejemplo, la conservación y demás. También tenemos la ley 1931 del 2018, o sea, la ley 1931 del 2018 integra algunos conceptos de el cambio de clima, o sea, ¿qué es el cambio de clima? Entonces estamos hablando allí de
el efecto invernadero, estamos hablando de obviamente el calentamiento global y todos los conceptos que en este caso regulan el comportamiento de algunas empresas, algunas entidades públicas, algunas entidades privadas. La construcción, por ejemplo, tiene mucho que ver allí, pero también la ganadería y la utilización de las aguas en las tierras de cultivo. Esta ley, pues, es bastante interesante. Existe en Colombia desde el 2018, o sea que para nosotros realmente no es nuevo, para Colombia no es nuevo hablar de conservar el clima. Estamos hablando de que desde el 2016 para acá, Marcela, buenas noches, ¿cómo estás? Desde el 2016 para acá ya tenemos normas. De hecho, hay unas normas anteriores a eso. Otra norma que tenemos, o otro punto que tenemos a favor, son las contribuciones determinadas al nivel nacional, esas conocidas como NDC y nacieron en el 2020. Esto no es resultado de la pandemia, inclusive fue antes de la pandemia. Marco Giovanni, muy buenas tardes. Hola, profe. Bueno, Bien, gracias a Dios, ¿cómo estás? Y bien, esta profe. Gracias. me encanta, me encanta. Estamos hablando un poquito de las normas colombianas para Marcela y para Marco, que Colombia tiene normas en cuanto a la regulación, el control y el ejercicio de, eh, eh, en este caso, cuidar y además desarrollar nuevas políticas para el tratamiento de la silvicultura, la agricultura, la ganadería, el agua, que conserven el medio ambiente. Apoyando todo esto, el concepto que los convenios que tenemos con diferentes países en los que nos comprometimos a cuidar el medio ambiente. Entonces le decía yo a Sebastián, el marco andino, o sea, en este caso las montañas andinas o las selvas andinas y las selvas amazónicas. Ya le había explicado yo a él que tenemos la Política Nacional de Cambio Climático del 2016, que tenemos también la Ley 1931 del 2018, y estábamos hablando de las contribuciones determinadas a nivel nacional, las famosas NDC. Estas lanzadas en el 2020, pero no fueron resultado de la pandemia, es anterior a la pandemia, en las que se promulga, por ejemplo, con este caso, el compromiso que tiene Colombia para cuidar las selvas y las montañas de todo el territorio. ¿Esto para qué? Para garantizar que sí exista pues este retorno de esta conversión de el gas de efecto invernadero y se convierta en oxígeno que sea respirable y demás. Entonces ya vamos con 3 leyes. Ya tenemos, Colombia ya ha emitido 3 leyes por ese caso. Tenemos una cuarta y es la estrategia Colombia de Desarrollo Bajo en Carbono y Resiliente al Clima, conocida como la SDBC. Esta fue liderada por el Ministerio de Ambiente, pero buscando más bien, en este caso, el crecimiento económico de las emisiones, desligar el crecimiento económico de las emisiones de los gases de efecto invernadero del GEI, intentando que Colombia también reduzca en la producción, en la producción tanto agrícola como industrial, estos gases que se lanzan al aire. Y en ese caso nosotros, en Colombia aparecieron unas leyes nuevas que inclusive también estaban bajo la ley de emprendimiento y demás, que apoyan el cambio de tecnología en las empresas. ¿Para qué? Para dejar de emitir estos humos, estos polvos y demás, y cambiando la tecnología, entonces se dejaba de contaminar el ambiente. Hay un problema, es que se necesitaba mucho dinero, se necesita mucho dinero, y tanto dinero no lo hay. Entonces, en este caso, la SDBC pues está un poquito quieta, está calmada. ¿Por qué? Porque no hay el recurso con que hacer la conversión o apoyar a los empresarios para hacer esa conversión hacia tecnologías diferentes que contaminen menos. Esa es la cuarta ley que tiene Colombia. La quinta, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, PNACC. ¿Qué es esto? Esto tiene que ver cómo nosotros nos integramos al marco mundial, básicamente los ODS, los 17 ODS, cómo nos integramos a él para desarrollar políticas propias, pero en función del marco mundial. Nosotros, por ejemplo, tenemos dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro territorio, algunas cosas que apoyan a las ODS. Por ejemplo, tenemos suficiente agua dulce, tenemos muy buenas aguas de mar,
por eso tenemos dos mares, Atlántico y Pacífico, pero también tenemos montañas con manantiales de agua, con selvas tropicales y con selvas húmedas. ¿Qué hace eso? Que estos ecosistemas, además, se conviertan en objeto de protección. Entonces, con este Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Colombia pretende terminar, erradicar, por ejemplo, primero la tala, segundo la deforestación, tercero la mitigación de ríos y fuentes de agua dulce, pero además también animales que son endémicos colombianos y que pertenecen a la fauna del mundo. Pareciera poco, pero aquí, en este primer capítulo que se llaman principales políticas y procesos que se adelantan en Colombia para contrarrestar el cambio climático y la deforestación. Ya encontramos 5 normas. ¿Qué hubo, Carolina? Hola, Faruk, ¿cómo están? Hoy la clase va a ser un poquito más corta. Ya estamos. Bien, gracias a Dios, aquí ingresando. Ah, sí, está bien, ahí lo veo llegando. Dime, Carolina. No, también saludándote. Buenas noches, profe. Buenas noches. Ah, no, era que no se te escuchó. Seguro, entre prenderlo y apagarlo se quedó. Bueno, el segundo punto que vamos a tocar hoy son las estrategias específicas que tiene Colombia contra la deforestación. Colombia tiene varias estrategias específicas, o sea, estamos hablando de las normas colombianas y estamos diciendo existen normas desde el 2016. Hay unas anteriores, luego nos las vamos a encontrar, en donde Colombia ya desde ese tiempo está aplicando conceptos para erradicar la deforestación, para terminar con el mal uso del agua, para evitar la contaminación del aire. Y en este caso tenemos una que es básica, esto está dentro del COMPES. ¿Qué es el COMPES? Pues es ese documento marco, ¿sí? Que proyecta a Colombia hacia la nueva política. Y entonces pues es la política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques. En este COMPES, que va desde el 2021 hasta el 4021, se supone que nosotros eso lo tenemos que llevar hasta el 4000, o sea, es de muy largo plazo. Nosotros obviamente no vamos a estar en este terreno, bueno, de pronto en la quinta reencarnación. Y se supone que con este lineamiento nosotros tenemos que apoyar al mundo entero en la producción de oxígeno y en la producción de agua. Es por eso que se habla mucho de que Colombia es muy rica. Resulta de que cuando lleguen estos tiempos, por allá en el 3000 inclusive, o en el o el 4000, Colombia va a ser uno de los países, si sigue mejorando y si cuida el agua y cuida los bosques, va a ser uno de los países potencia del mundo. No la potencia mundial, uno de los países potencia del mundo, a razón de el agua y el oxígeno se convierten en algo mucho más preciado que el mismo oro o que algunos metales más preciosos que el oro. Entonces, esto está diseñado para formalización de tierras, por ejemplo, restauración ecológica, además para fortalecimiento de la gobernanza en comunidades locales, en donde las personas se abocan a cuidar la naturaleza y por eso van a recibir compensaciones. Ya eso empezó a aplicar. Ya tenemos los famosos guardabosques. En Colombia ya existen en varios municipios y en varios departamentos guardabosques. Ya existen personas que cuidan las aves y ya se está viendo un mercado importante de avistamiento de aves sin tener que atraparlas o torturarlas, hacerles algo. Y se convierte además en una herramienta de turismo, así como el ecoturismo, que hace parte del avistamiento de aves, por ejemplo. Existe otra, que es la estrategia integral de control a la deforestación y la gestión de los bosques. Se parece a la primera. Lo que pasa es que el COMPES es la norma nacional, es la norma de largo plazo. Dentro de esa está esta, que es la EICDGB. O sea, nosotros, la estrategia integral de control para la deforestación y gestión de los bosques, lo que hace es promover que los bosques en este caso los bosques andinos particularmente y los bosques amazónicos, sean objeto de protección especial. Y el Estado, cualquiera que sea el presidente, el Estado está obligado a destinar recursos para protegerlo. Ahora, esos recursos se supone llegan de los países que pagan para que se cuide. Se supone. Yo entiendo eso, pero no sé si se maneja de esa manera. Entonces, nosotros en este concepto tenemos aquí, pues,
comunidades como la indígena amazónica, que ya está siendo formada para que además sea vigilante de la misma selva amazónica. Y van a tener inclusive función de policía. Pueden arrestar a las personas. Ya esto está, y se acuerdan cuando les dije que los guardabosques ya estaban en Colombia, ellos ya tienen esas funciones. Lo que pasa es que hasta el momento estas son personas civiles normales, mientras que los nuevos ya son comunidades indígenas y entonces se están formando en esa función. Existe otra, la tercera de este caso, que se llama la Estrategia Nacional REDD. En este caso, la reducción de emisiones de deforestación y degradación forestal ellas incentivan exactamente la forestación y eliminan y castigan la deforestación. ¿Qué hacen ellos? Le están pagando, ¿o qué hace esto? Le está pagando a las personas para que no tumbe los árboles. Y lo hablábamos hace 8 días, por ejemplo, con la huella carbón, que les paga en este caso lo hablamos de un terreno, una compañera que apareció aquí, ustedes, que les recomendé que pues había unas cositas que hacer, y que entonces el municipio, el estado le paga para que no tumbe el bosque, que deje los árboles, y entonces ese concepto de pago por huella carbón a personas que están, la erradicación de la coca tiene que ver aquí, a personas que están cambiando cultivos que son dañinos por cultivos mucho más productivos, no solamente en productos como frutas o verduras, sino también en aire y agua. Y entonces aquellas personas que están haciendo el cambio, erradicando la coca y sembrando árboles, bien sea para oxígeno o bien sea para fruto, que además también producen oxígeno, entonces les están dando algunos alivios y algunas ayudas. Eso es bajo esta estrategia nacional. Tenemos el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales. Este es más bien nuevo. ¿Por qué? Desde hace 3 años para acá se viene diciendo que las personas que incendien los bosques, que incendien las laderas o que deforesten las laderas, hasta hace 3 años no era penal. Ya de hace 3 años para acá se convirtió en un acto penal. Ya se convierte en un acto contra la humanidad. Entonces, atentar contra un árbol o contra un grupo de árboles o contra una especie vegetal, por ejemplo, erradicándola, quemándola, destruyéndola, se convierte en un acto de casi similar al terrorismo, porque estarían jugando con la vida de las personas y el oxígeno. En ese caso, ya la ley empezó, ya tiene los primeros condenados, ya tiene las primeras personas que están imputadas y pagando condena, pagando pena. El segundo, el último, el programa Conservar Paga. Este programa, que está desarrollado desde el 2023, es más bien nuevo, pero ya este programa es directamente enfocado para el cambio y la erradicación de la coca. No es para muchas personas, pero sí para el cambio y la erradicación de la coca. Ahora, también se está usando para esos espacios altos en la montaña donde se producen acuíferos, y entonces las personas que tienen allá ganadería o que tienen allá cultivos y deben permitir que estos terrenos vuelvan a ser terrenos naturales, que vuelvan a ser terrenos selváticos naturales, y producen oxígeno, pero también producen agua. ¿Y qué hace el Estado? Les paga por esa conservación. O sea, hay una compensación por esa conservación. Lo que pasa es que lo que decíamos hace 8 días, esa compensación no es suficiente, no es la adecuada por la cantidad de tierra y porque además el dueño de la tierra tiene que seguir pagando un impuesto. Entonces es allí el problema. Tercer punto, soluciones basadas en la naturaleza, las conocidas como la SBN. Le repito para los que llegaron un poquito tarde, Juan y Brenda, estamos hablando de las políticas colombianas. O sea, Colombia tiene políticas para evitar la deforestación, para evitar la destrucción y para maximizar el oxígeno y el agua. Y entonces ya hablamos primero de las leyes, luego de algunos acuerdos, luego de algunos procesos en Colombia, y estamos hablando en este caso de otros procesos como son soluciones. Estas soluciones que son desarrolladas, obviamente,
tienen aquí una parte entre el Estado y la comunidad. Por eso se llaman soluciones. Son propuestas entre ambos y no tienen carácter oficial, pero se convierten en norma en el territorio en donde se aplica. Entonces, restauración de bosques, aparece la primera. Colombia tiene como solución al problema restaurar o recuperar bosques. Y es por eso que muchas universidades invitan a los estudiantes a sembrar árboles en no sé en dónde. Y entonces toca ir hasta allá. No es donde yo quiera sembrar el árbol, sino allá, en ese terreno, porque en ese terreno es que se está restaurando. ¿Qué se debe sembrar en ese terreno? Para que además valga, le sirva a la universidad y le sirva a los estudiantes. Los árboles que son endémicos o naturales de esa zona. ¿Sí? Y entonces si tenemos una zona que tiene, por ejemplo, originalmente ha tenido muchos árboles de mango y lo llaman el mangal, una cosa así, pues hay que sembrar árboles de mango, pero de ese tipo de mango, no de otro mango, sino de ese tipo de mango, porque son los que más resisten en la zona y los que más se acomodan a la zona. Esa restauración de bosque se llama como tal bosque nativo primario o un bosque nativo básico. ¿Ve? Nosotros podemos llevar cualquier árbol y lo sembramos, pero realmente no es tan apetecido o no es tan bien visto. De hecho, muchos árboles que no son nativos, los erradican para sembrar los árboles nativos. Por ejemplo, Bogotá está en ese proceso. En la parte alta de Bogotá, por mucho tiempo sembraron pinos para hacer árboles maderables. Ya esos pinos, que se veían mucho de Bogotá, esos cerros que son pinales, ya los están erradicando para sembrar otra vez los árboles de ahí, eucaliptos y otros más que son propios de la región. ¿Por qué? Porque los pinos, primero, acabaron con la zona, segundo, no son árboles que resisten y tercero, son un producto consumible. Y entonces van a estar permanentemente tumbándolos y entonces no van a cumplir la función de árbol. Apenas llegan a ser árbol, los talan y vuelve a ser un arbusto mientras nace. Entonces eso lo van a cambiar, por ejemplo, bajo esta condición. Otra que tenemos es el cambio en los sistemas silvopastoriles. ¿Qué significa eso? En la clase pasada habíamos dicho que entre el 21 y el 37% de los gases de efecto invernadero son producidos por la producción de ganado. Bueno, ganado, entre ganado bovino, porcino, equino, caprino, y que ese ganado lo usamos para carne. Este sistema silvopastoril es el sistema que va a ayudar a que este ganado obviamente coma bien y además se nutra porque necesitamos esa carne y crezca lo que deba crecer, pero de una forma mucho más natural, sin que este pasto, el pasto que el ganado come, se convierta no solamente en un producto que el ganado va a comer y que luego va a defecar y a convertir en gas, sino que además también ayude en la conservación del planeta. Entonces se están volviendo, y como lo decíamos arriba en la restauración de bosques, están volviendo a los pastos endémicos de la región, porque los pastos endémicos de la región son los que tienen la mayor resistencia. Y eso necesita ciertas cosas. Una es que el concepto silvopastoril no solamente tiene que ver con el pasto, sino con el animal que se come el pasto. Y entonces están creando, y esto el ICA lo está apoyando muy fuertemente, están creando unas especies vacunas. Primero teníamos unas que son, obviamente a nosotros no conocíamos el ganado, nos lo trajeron los españoles y los animales se adaptaron a Colombia. Pero se están creando unas razas que son totalmente montañeras, que vienen desde otros países, que ya vienen aclimatadas genéticamente, por genes, y se está haciendo raza colombiana. Ya se están creando las primeras razas de ganado bovino colombiano. ¿Eso qué hace? Que este animal emita menos gases, consuma menos pasto y el pasto además ayude a proteger el ambiente. Entonces, estos sistemas silvopastoriles son muy importantes. ¿Por qué? Al consumir menos pasto y al estar el pasto más tiempo en la tierra, regula mucho más la temperatura y el aire y ayuda fuertemente. Y el último de este concepto es la conservación evitada de bosques. ¿Qué significa evitada? Evita la transformación de bosques en otros usos. Entonces la gente tumba el bosque y siembra algo, tumba el bosque y lo deja en pasto para animales. Eso ya se está evitando. Ya no se va a permitir más, no se está permitiendo en su gran mayoría. Lo que se denomina como zona de conservación debe permanecer así, salvo
excepciones especiales. Y eso habría que demostrar por qué y para qué, por ejemplo. Pero, como todo, en Colombia tenemos un problema. Ahí tenemos varios páramos que están obviamente delimitados como páramos, pero luego por allá, ciertos políticos, no sé quiénes serían, dieron un permiso a unos señores para que sembraran papa. ¿Y por qué? Porque era una empresa muy grande en Colombia. Ellos necesitaban papas para fabricar algunas cosas y entonces sembraron papa en los páramos. Yo no sé, yo creo que ustedes escucharon sobre eso. Entonces, inclusive estaban hablando de que obviamente el agua de los páramos se la consumían para las papas, se secó la región, se estaba secando la región, pero aparte de eso, los páramos ya producen menos agua y la que produce ellos la necesitaban y estaban haciendo un daño ecológico muy fuerte. Se tuvo que mitigar. Ahora, como ya la concesión estaba, el DAC me la dio, entonces esta gente entró a demandar y aparecieron unos castigos bastante interesantes. Otra cosa que estamos haciendo, que se está haciendo en Colombia, es la transición energética y la movilidad sostenible. Es por eso que ya encontramos en algunas ciudades, las más grandes, por ejemplo, transportes masivos. Y entonces hablamos en Cali, por ejemplo, el mío, en Medellín el metro y otro más, en Bogotá ¿cómo se llama? El rojo el Transmilenio, en Barranquilla, bueno, en las ciudades más grandes encontramos algunos vehículos de transporte masivo, de transporte de personas masivo. Eso tiene una característica y es evitar que existan muchos carros con una o dos personas andando en las calles, porque entre más vehículos haya, más humo se tira al ambiente. Entre menos vehículos haya, entonces menos humo se tira al ambiente. El problema es que en Colombia la movilidad, bien sea en estos buses o bien sea en carro, inclusive a pie, se convierte en un problema. Porque Colombia nunca fue pensada para una vía, y eso pasa en la mayoría de las ciudades, nunca fue pensada para una vía con doble propósito de movilización, una para transporte masivo y otra para transporte individual. Y entonces las calles y carreteras colombianas son muy pequeñas. Y entonces al tener que dividirlas entre las dos, pues una se genera un trancón impresionante que está haciendo más daño que cuando pasaban derecho. Y la otra es que estos buses, además son buses que se mueven con un producto que se llama ACPM, aceite combustible para motor, que genera una contaminación impresionante. Entonces ahora se está dando una transición a vehículos eléctricos y estos vehículos eléctricos, pues, como apenas estamos aprendiendo de ellos, tienen una consideración bastante interesante. Entonces, dentro de este concepto se están aplicando herramientas y esto tiene que ver, por ejemplo, con Cuida tu Páramo. Sistemas de monitoreo de bosques y carbón. ¿Qué tanto aire hay allí? Dime, Carolina. Profe, pero qué tan cierto es que, pues digamos que eso lo leí, no sé, y lo escuché también, que los carros eléctricos, digamos que en su emisión y en todo protegen, pero que los materiales que utilizan para su producción son un poco más tóxicos que los demás. Y lo que decían era que a futuro, digamos que las baterías, digamos que ese desgaste de baterías va a ser también pues como un daño al medio ambiente por los No, perfecto. materiales que utilizan. Claro, eso lo dijimos aquí en la primera y segunda clase. Marco, dime. Ah, ok. Sí, sí, profe, ahí para complementarle a la compañera, lo que pasa es que las baterías que utilizan son muy parecidas a las baterías, digamos, similares a las de litio, tienen otra Son de componente litio. y estos son prácticamente Veneno. como desechos nucleares, digamos así, las entierran Uh-huh. y empiezan a soltar esos químicos que pueden llegar hasta el agua. ¿Qué es ahorita con eso? Ahorita está el boom con los motores de hidrógeno, ¿sí? Que es Pero está lo que nuevo. les va a hacer la competencia total a esa parte de la batería eléctrica, porque esos carros eléctricos definitivamente en No cierta es parte la contaminan solución. más al desecho, sí. Sí, no es la solución. Eso lo habíamos dicho la primera clase, la segunda y tal vez hasta la tercera clase. ¿Qué les conté? De pronto lo escuchaste en otro lado, igual lo hemos contado aquí varias veces. La producción de las baterías y la producción de los componentes de los carros eléctricos generan contaminación en la producción, pero sobre todo
en el desperdicio. Cuando estas baterías, que en su esencia son de litio, una batería de un celular es de litio. Las nuevas baterías de los celulares son de litio. Hasta hace pocos tiempos no. Las nuevas todas son de litio. Una sola batería de un celular puede contaminar, o sea, primero en descomponerse duran más o menos 250 años. Pero en esos 250 años pueden llegar a contaminar algo así como el 90%, una sola batería chiquita, ¿no? El 90% del agua potable de Colombia. Una sola batería. Y no la contamina por un año, la contamina por el tiempo de vida mientras se descompone. Ahora, imagínense las baterías de los carros que son inmensas. ¿Qué van a hacer con ellas? Lo que dice Marco está bien, las están enterrando o las pretenden enterrar. Esas baterías no son reutilizables, que esa sería una de las salvaciones, no son reutilizables. Deben volver a construir una nueva. Es posible que sí sean reutilizables, pero a los que las fabrican tal vez no les interese. Entonces es mejor construir una nueva, porque además se supone que el avance en la tecnología va a hacer que las que salgan van a ser mejores o tal vez menos contaminantes, qué sé yo, que las que ya existen, pero sí van a ser más autónomas. Ahora, esas baterías contaminan aire, contaminan tierra y contaminan agua. Entonces, un solo vehículo con una batería desechada, un vehículo de estos con una batería desechada, la sola batería contamina más que un vehículo a gasolina por toda su vida útil. Ese es el problema de estos vehículos. Entonces, se ven como energías renovables, pero no lo son. Marco habló de los motores a hidrógeno. Les decía yo que son pues, relativamente nuevos, relativamente. Toyota ya produjo el primer motor a hidrógeno, ya lo tiene en un carro, ya lo están vendiendo comercialmente, ya lo puso al mercado. Y entonces ya se empezaron a preocupar los fabricantes de carros eléctricos porque obviamente esto es otra cosa. Los motores a hidrógeno funcionan con agua. ¿Y cuál es el resultado? Lo que emanan. Ellos funcionan con agua y botan oxígeno y agua. ¿Qué hacen? Descomponen el agua. El agua es 2 partes de hidrógeno y 1 parte de nitrógeno. ¿Se acuerdan? H2O. Perdón, 2 partes de hidrógeno y 1 parte de oxígeno. Descomponen eso, el oxígeno no lo necesitan, lo eliminan por el escape, ¿ve? Se convierten como en un árbol rodante. Eliminan oxígeno y toman el nitrógeno del agua, y con eso es que andan. Pero el nitrógeno apenas se vuelve a mezclar en el escape, lo que sobra de nitrógeno, en el escape del carro se vuelve a mezclar con oxígeno, entonces un oxígeno y 2 nitrógenos y vuelven y fabrican agua. Entonces va a salir u oxígeno u agua y totalmente limpia. ¿Ve? Ahora, el problema es, esto ya el motor de hidrógeno no es nuevo, ¿no? Esto se inventó hace muchos años. Los carros eléctricos realmente existen desde 1700 y pico. Eso no es nuevo tampoco. Por ahí tengo unas imágenes de carros de 1700 y pico, eléctricos, ya eléctricos, pero no les interesó porque el combustible era mucho más barato. Ahora, nosotros aquí en Colombia tenemos un nuevo modelo que se llama el Sistema Nacional de Información sobre el Cambio Climático, y esto tiene que ver con estos vehículos y tiene que ver con además las empresas que contaminan. ¿Qué hace esto? Proporciona datos permanentes, y esto es lo que ustedes usaron para Cuida tu Páramo, por ejemplo. Datos permanentes para la toma de decisiones inmediatamente en tiempo real para determinar qué ciudad y en qué momento de la ciudad contamina más o contamina menos. Y ver esa radiografía frente a qué pasó cuando contaminan más, si fue que salieron más vehículos o las empresas produjeron más, o era diciembre y estábamos en mayor pico de producción, o era el tiempo de las vacaciones y la gente prendió más los aires acondicionados, o contaminan menos. Entonces, si la economía se bajó, si la economía se subió, para poder determinar cuáles son las variables que hacen que se dispare la contaminación, y si eso tiene algo que ver con el proceso de la producción del recurso económico. Este Sistema Nacional de Información sobre el Cambio Climático es muy importante. Créanme que es bastante interesante. Y vamos a hablar de los resultados recientes. ¿Cuáles son los resultados recientes? Colombia se acaba de ganar hace poco unos reconocimientos muy importantes a nivel mundial. Colombia además logró la reducción del 36% en la deforestación. Y uno dice, ¿y cómo? Si cada rato vemos
que en el Amazonas tumban más árboles, que en el monte tumban más árboles y que los ríos los contaminan más. Lo que pasa es que antes de esta publicación, antes de estas publicaciones y de los celulares que todo lo graban, no existía esa comunicación y solamente se daban cuenta ya al final. Hoy es un poquito más real y como hay drones y demás, ya tenemos aviones que miran desde el cielo. Entonces vemos más rápido cómo se está afectando y entra el ejército a apoyar esa situación, generando menor impacto. Colombia ha crecido en cuanto a la erradicación de la deforestación y ha crecido en cuanto a la erradicación de la contaminación de las fuentes hídricas. Entonces, el 36% de la deforestación se detuvo y esto fue un reconocimiento mundial para Colombia. Pero además, la tasa más baja en los últimos 23 años se dio entre el 2022 y el 2024, o sea, hace poco. Esto tiene que ver con políticas públicas. En este caso se evitó la pérdida exacta de 212.000 hectáreas. Eso es una cantidad impresionante de tierras, además en bosques y demás. Esto fue mucho mejor que lo que había planeado Colombia. El 20% más de lo que había planteado tener recuperado y lo sobrepasó en un 20% más. ¿Listo? Aparte de eso, eso nos llevó a realizar una actividad que ustedes se dieron cuenta como resultado. Ese premio que nos dio el mundo fue que además vinieron a hacer aquí a Cali la COP16. Eso no fue un evento único, eso se hace, inclusive se hacen hasta 2 y 3 COP en el año, en donde en diferentes países, en donde están mostrando cómo han erradicado por ejemplo, la tala de árboles, cómo han hecho para la conservación de animales, cómo han hecho para la conservación y la recuperación de aguas, cómo han hecho para... Y entonces Colombia en esa COP16, que le fue muy bien, mostró cuántos árboles había recuperado, cuánta agua había recuperado, cuántos animales había recuperado, pero no solamente eso, sino además de esto, cuántos, en este caso, cuántas personas se beneficiaron de ese cambio. Porque normalmente en los otros países las personas no se han beneficiado del cambio. En Colombia sí. Y eso fue lo que hizo diferente a Colombia del resto del mundo. Ahora, habría que ver si el año que viene la podemos volver a hacer. No creo. Hasta ahí los resultados. Entonces tengo una pregunta para ustedes, mis estimados. Sebastián, Marco, Carolina, Faruk, Brenda, Juan Camilo y Marcela. ¿Piensan ustedes, por ejemplo, que Colombia ha avanzado significativamente como lo proponen ellos en las políticas integrales? En este caso, como todas las metodologías PNCC, SISCLIMA, el COMPES, que tienen enfoque en la erradicación de la deforestación y en la erradicación de la contaminación de fuentes hídricas. ¿Creen ustedes que ese premio realmente fue merecido? Dime, Carolina. Pues yo creo que volvemos a lo mismo. Creo que las normas están, ¿sí me entiendes? Y somos muy buenos poniendo normas, pero no sé qué tan buenos seamos ejecutándolas. Que es ahí donde de verdad deberíamos saber si sí ha cambiado o no. Entonces, yo creo que más que crear, que era lo que hablábamos la vez pasada, que más que crear, digamos que todas las políticas, pues las políticas y el gobierno las puede crear, pero qué tan eficientes y qué tan cierto es que se estén aplicando. Sí, en ese caso tiene razón. Yo me acuerdo que los farallones de Cali, estábamos en plena COP y los farallones de Cali estaban en guerra, porque estaban la gente deforestando los farallones y sacando oro. 3 días antes de la COP estaban metidos en los farallones. Dime, Faruk. Digamos que acá en Bogotá hubo como un complemento. Acá en Bogotá, no sé si se acuerdan que mandaron a tumbar unas casas que habían como en la sabana, en la parte de arriba, exacto, que eran como en Floresta de la Sabana, que eran casas pues de 5.000 millones de pesos. Sí. Y digamos que por lo menos siento que hubo como una lección, pero igual como tumbaron como 2, pero pues son 1.000. Entonces, sí. No sé si siento que fue como para, eso tumbemos una para que las cosas se calmen y ya, porque igual eso es un conjunto que es grandísimo. Y de gente muy adinerada, como tú dijiste. Lo que pasa es que el DAGMA
que es el Departamento Administrativo de la Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, les dio licencia de construcción. Y uno dice, ¿y cómo el DAGMA, que es el cuida el medio ambiente, va y deja que construyan en un humedal y en una zona de reserva? Y entonces dice la gente, pues si el DAGMA les dio el resultado, es porque se podía. Que eso fue lo que estaba peleando en ese momento el que era el gobernador, el alcalde de Bogotá, que era este señor de bigotico, y estaba pues peleando esa cosa, esa situación allí. Es el alcalde todavía de Bogotá, claro, porque él es uno de los tantos hijos de los dueños de esas casas. ¿Ibas a decir algo, Farouk? No, profe, sino que si no estoy mal, yo escuché por ahí que estuvieron criticando lo de la COP24 y dijeron que eso había sido farsa. La COP16. Sí, esa. Yo he escuchado que por ahí han criticado eso, que había sido una farsa. Y en mi opinión, pues, la verdad, yo, la verdad, por mi punto de vista, la verdad, no, yo en el ejército, nosotros a veces en ocasiones utilizamos esa vaina, la deforestación, para a recibir el apoyo aéreo, la alimentación o vaina de tropas, ¿sí me entiende? Y nos toca... el helicóptero. Sí, entonces nos toca es abrir y nos toca tumbar, aunque hay una parte, una vaina que llama la Oficina de Acción Integral, si no estoy mal, más o menos así, ellos tienen como unas metas en el objetivo estratégico del ejército, porque eso es así. Y ellos tienen una meta usted mencionaba, de sembrar un poco de plantas y toda esa vaina. Y yo veo que eso por ahí más de uno se arriesgan por ahí a hacer esa vaina. Y la verdad, pues, la verdad, en la vaina de la deforestación, yo veo que nosotros no estamos como cumpliendo, pues en Colombia en general prácticamente, porque no es en el ejército que se ve la deforestación, sino más de una de fincas, porque necesitan abrir para meter más ganado, o hacer, o explotar minas de oro, cosas así. Sí. ¿No se acuerda que el Amazonas está una gran parte, hay una gran cantidad de hectáreas que hace poco se dieron cuenta que estaban deforestadas? Y uno dice, ¿y entonces cómo hicieron la COP diciendo que el Amazonas está totalmente forestado? Y a los días aparece una imagen diciendo que habían tumbado cerca de 7.000 canchas de fútbol. Terreno impresionante. Complicado. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? ¿No más? Bueno, muchachos. Todo bien, entonces estamos en el momento de la entrega número 2, que inicia hoy, que termina el martes. Si tienen alguna duda sobre esa entrega, con el mayor de los gustos. Y si no, pues damos por terminada la clase de hoy, porque la de dentro de 8 días va a ser también muy cortica. Ya terminamos. Dentro de 8 días se termina la última clase. Dime, Brenda. Profesor, buenas noches. Quería saber, es el recorrido que dice la actividad que se debe hacer, fue el que ya hicimos de la No, no hay primera. que hacer recorridos. No hay que hacer recorrido, Brenda. La actividad te pide que entres a la parte donde dicen actividades, no el recorrido está a este lado, a la parte donde dice actividades y busques allí una que se llama caso de estudio. Y sobre ese caso de estudio hagas tú una propuesta. Cada uno de los estudiantes, cada uno de los compañeros del grupo debe hacer una propuesta para solucionar ese caso de estudio. Y luego, entre los 6, hacen una propuesta general y a eso le crean una publicidad, un cartel o algo por el estilo. ¿Te queda claro, Brenda? Sí, es el mismo caso que trabajamos en la entrega pasada. Sí, es que el caso no lo tenías que hacer. Si tú fuiste las que lo hicieron, pues ya como que casi que lo tienen hecho. Lo que pasa es que ahora cada uno de los integrantes tiene que hacer una postura que puede ser igual o diferente frente a ese caso y luego hacer una conclusión de los 6 casos, si son 6 estudiantes, o 5 si son 5, o 4 si son 4, pues los estudiantes que participan, y entonces hacer a eso un cartel, hacerle a eso una publicidad para promocionar esa solución que hacen, esa solución que están presentando.
Ok, profe. Vale. Dime, Carolina. Profe, pero digamos que, por ejemplo, en nuestro grupo nos tocaron casos diferentes. Para hacer el cartel, escogemos uno. Sí, sí, porque Ok, o sea, como ustedes hacen, perdón, como ustedes hacen la propuesta, es sobre las propuestas que van a solucionar. Entonces, la propuesta dice que si son varias, ustedes al final tienen que hacer una que integre si les tocaron los 6 casos, una que integre los 6. Si además les toca los 6 casos. A uno le saldrá todos el mismo caso, a otros 2 o 3 casos. Pero la listo, publicidad es perfecto. una sola. Perfecto. Listo, Vale. perfecto. Y digamos que lo que dice ahí de las, espérate que es que yo lo tengo acá, de las, es que se me olvidó, espérame un segundo, ya lo Externalidades. busco. Externalidades es de cada caso. Sí, pero acuérdate que las externalidades son cómo las personas afectan el medio ambiente. Exacto, O sea, pero es esa es la sobre cada externalidad. uno de los casos. Sobre cada uno de los casos. O sea, por ejemplo, que me tocó el del río Tunjuelito. Entonces, las empresas tiran el agua sucia al río Tunjuelito. Sí, perfecto. Esa es una externalidad. Pero además de no sé qué, de la curtiembre, de no sé qué, tiran todos los químicos y los cueros podridos al río Tunjuelito. Esa es otra externalidad. Perfecto, profe. Gracias. Vale. ¿Alguien más? Claro, como el agua, profe. Listo, Faruk. Ahí, Faruk, qué rango tiene? Yo soy soldado profesional, profe. Profeta, ¿cuánto tiempo? ¿Qué código? 18 años, ya casi coronando Pero ya la... vas para la pensión. Sí, señor, ya casi. Si Dios mediante el otro año salgo a ¿El otro estudiar. año? Sí, el otro año tenés pensión. Y enterito, ¿no? Enterito. Sí, como hablo yo, nítido. Eso, bien. Cuídese, mijo, que usted sabe que eso no es fácil. Cuídese. Mire bien dónde camina, que usted sabe que eso es complicado. La idea es que goce la pensión, pero enterito, mijo. Bueno, Gracias, profe. Hola, profe. bueno, mijo. Muchachos, entonces nos vemos dentro de 8 días en la próxima clase, que además será la última. Realmente va a ser muy corta porque es más básicamente informativa. ¿Listo? Dios los bendiga y cuídense mucho. Gracias, Listo, profe. profe, Buenas muchísimas noches. gracias. Gracias. Gracias por todo, profe. Que estén muy Con mucho bien a gusto. todos. Gracias. Hasta Con luego. mucho gusto.